¿Crees que ya has visto de todo en las carreteras de México? ¿Y si te dijera que un simple camionero, cansado de la vida y desconfiado de las personas, salvó a una mujer que estaba amarrada en medio de la nada y que ese acto cambió su vida de una manera que nadie esperaba? El ronco grave del motor del Mercedes 1620 cortaba el silencio de la noche como un trueno solitario. La carretera federal parecía infinita a esa altura de la madrugada. Los faros amarillentos iluminaban la raya blanca en el asfalto y los señalamientos sucios de polvo rojizo. Marcos, de 52 años de edad, llevaba casi 14 horas en la cabina, viniendo del sur con destino al interior del norte del país. El flete era de papas, nada glamoroso, pero pagaba lo suficiente para que él continuara rodando, y eso era lo que importaba. Marcos era un hombre rudo. La barba grisácea y descuidada escondía la expresión de quien ya había visto demasiadas cosas en la carretera. Las manos callosas y sucias de grasa sostenían el volante como quien sostiene la propia vida. Era del tipo que no lloraba fácilmente. Pero el corazón, a pesar de la cáscara dura, era más suave que masa de pan. Ya había ayudado a gente con llanta ponchada, sacado niños de en medio de la pista. Hasta vacas atropelladas había cargado hasta el acotamiento. Separado desde hacía casi 10 años, su mujer se había ido con un empleado bancario de la capital, diciendo que él la había convertido en asfalto de más y cariño de menos. Su hijo Luis había muerto 2 años después en un accidente de motocicleta, mientras iba al curso preparatorio. Desde entonces, Marcos solamente confiaba en 2 cosas, en Dios y en su camión. La noche estaba cerrada. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, y ni los camiones ganaderos cruzaban más la carretera a esa hora. Un silencio pesado se apoderaba de todo. La radio ya había perdido la señal, y el único sonido era el motor y el chirrido de las llantas en el asfalto. Sentía la vejiga llena desde hacía tiempo, pero lo aguantaba. Fue allí, a la altura del kilómetro 289, cerca de una pequeña población, que decidió orillarse. Se detuvo en el acotamiento, bajó con la linterna en la mano, abrió el cierre y comenzó a orinar, mirando hacia las estrellas. Cosa rara en ese cielo cargado. Fue cuando escuchó un sonido bajo, como un gemido viniendo del monte. Marcos frunció el ceño, giró la cabeza despacio. El matorral al lado de la pista se movía levemente, empujado por un viento perezoso. El sonido vino de nuevo, un gemido corto, débil, casi imperceptible. Terminó de orinar y se quedó parado por un instante, mirando hacia la oscuridad. «Debe ser un animal, ¿verdad? ¡Oh, mi cabeza!», murmuró regresando al camión. Pero cuando puso el pie en la escalera de la cabina, escuchó de nuevo. «¡Ay no! Eso fue gente», se dijo. Tomó la linterna de LED que guardaba debajo del asiento y fue caminando despacio por el acotamiento con la mirada atenta. El corazón acelerado, más por lo extraño que por el miedo. Entró en el monte con pasos cuidadosos. Unos 5 metros adentro, el haz de luz de la linterna dio con una imagen que jamás olvidaría. Era una mujer joven, sucia, amarrada con cinta adhesiva en las manos y tobillos. Tenía un trapo sucio metido en la boca y el rostro estaba arañado. El vestido sencillo estaba rasgado a la altura del abdomen y había marcas moradas en los brazos. Temblaba como un pajarito herido. Los ojos muy abiertos encontraron los de él y por un instante ella trató de arrastrarse para alejarse. «Madre Santísima», susurró Marcos arrodillándose a su lado. «Tranquila, señorita, yo no le voy a hacer daño. Soy camionero, solamente paré para orinar». Ella trataba de alejarse, pero apenas podía. Las lágrimas escurrían mezcladas con la suciedad del rostro. Marcos sacó la navaja del bolsillo y cortó las cintas despacio. «Le voy a soltar. ¿Está bien? Pero necesita confiar en mí ahora. Confíe, por favor». Tan pronto quitó el trapo de la boca, ella trató de hablar, pero la voz falló. Era como si la garganta estuviera herida o seca desde hacía días. «Agua», susurró. Él corrió de regreso al camión y tomó una botellita. Volvió y ayudó a la joven a beber. Ella tomó como quien nunca había probado nada tan bueno. Bañada en desesperación. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Marcos. Silencio. «Está bien. No necesita hablar ahora. Vamos a salir de aquí». Ella intentó levantarse pero cayó. Estaba demasiado débil. Marcos la levantó en brazos. Era ligera. Parecía que el viento podía llevársela. La llevó hasta el camión, la colocó en el asiento del copiloto, la cubrió con una cobija de lana vieja que él usaba para dormir.
Subió a la cabina, encendió el motor y se quedó parado por un tiempo mirándola. «¿Qué mundo es este, Dios mío del cielo?», susurró. Volvió a rodar despacio. En cada curva la miraba de reojo. Ella no decía nada, solamente miraba por la ventana con los ojos sin vida. Casi media hora después, cuando ya estaban pasando por un trecho de sierra, Marcos notó un movimiento extraño. La mujer, aún débil, intentaba abrir la puerta de la cabina con el camión en movimiento. «Oiga, ¿está loca?», gritó jalándola del brazo. Ella se debatía, llorando, intentaba soltarse. «Déjeme, déjeme. No puedo regresar. Me van a agarrar de nuevo. Déjeme morir». Marcos orilló el camión con un trancazo y apagó el motor. Se volteó hacia ella, sosteniéndola firme por los hombros. «Escuche aquí, no sé quién le hizo esto. No sé de dónde viene ni qué pasó. Pero está conmigo ahora. Y mientras esté con Marcos, nadie le va a poner un dedo encima, ¿entendió?». Ella lloraba compulsivamente. Marcos respiró hondo. Acarició el rostro sucio de ella con la mano callosa. «Yo sé lo que es perder todo. Yo sé lo que es vivir en la orilla del abismo. Pero está viva y yo estoy aquí. No voy a dejarla morir». Ella recostó la cabeza en el hombro de él y lloró hasta desmayarse de cansancio. Marcos acomodó el asiento, la cubrió de nuevo y volvió a manejar con los ojos llenos de agua por primera vez en muchos años. Esa noche, en la soledad de la carretera, se dio cuenta de que el destino había lanzado una bomba en su regazo, pero también le había dado una misión. Y él no era hombre de huir de las misiones. La noche fue larga. Marcos apenas durmió. La mujer, que todavía no había dicho su nombre, pasó la madrugada en silencio, encogida en el asiento del copiloto, cubierta hasta el cuello, temblando. De vez en cuando soltaba unos gemidos bajos, como si estuviera teniendo pesadillas. Marcos dejó el camión estacionado en una gasolinera abandonada, más escondida, y cabeceó allí mismo en la cabina, con la navaja guardada en el bolsillo del pantalón, solo por precaución. El sol nació perezoso sobre la carretera federal, y el olor a tierra caliente comenzó a invadir la cabina. Marcos despertó con el cuello adolorido y miró de lado. La mujer todavía estaba allí, despierta, mirando hacia la nada con los ojos hundidos. «Oiga», habló bajito, casi como si hablara con un animal asustado. «¿Tiene hambre?». Ella no respondió. «Tengo pan, tengo jamón. ¿Quiere que haga un café?». Ella solamente movió la cabeza negativamente, los ojos hinchados de llorar. Marcos suspiró, encendió el motor y partió. El plan era detenerse en una gasolinera conocida más adelante, el paradero Don Pedro, cerca de una ciudad mediana donde tenía unos amigos de carretera, gente de confianza, pero sabía que con esa mujer herida y traumatizada no podía llamar la atención. En el camino intentó conversar varias veces, contaba historias de la carretera, hacía chistes tontos, preguntaba cosas sencillas, pero ella continuaba muda, solo lloraba, temblaba con cualquier ruido más fuerte. Cuando un carro tocó el claxon más fuerte al rebasar, ella se encogió en un rincón como si esperara ser agredida. «¿Qué desgracia le hicieron, Dios mío?», murmuraba él, tragándose la rabia. Rodaron así por más de 300 kilómetros. Cuando se detuvo en la gasolinera, ya pasaban de las 3 de la tarde. Era un lugar grande, con movimiento, con regaderas, cafetería y área de descanso. Pero Marcos sabía que en la parte de atrás había un cuartito que años atrás él usaba para echar sueñecitos más largos y que casi nadie usaba ya. Pidió la llave a don Javier, el despachador más antiguo, con quien ya había compartido muchas copas y conversaciones sobre la vida. «¿Pero para qué, Marcos? ¿Tienes algo malo?», preguntó el despachador desconfiado. «No, solo estoy cansado. Necesito dormir un poco sin ruido de motor», respondió intentando sonreír. Llevó a la mujer hasta el cuartito por la parte de atrás, sin que nadie la viera. El cuarto era pequeño, tenía una cama individual, una mesita, un lavabo oxidado, pero estaba limpio. Tomó más pan, jugo de cajita y lo dejó con ella. «Quédese aquí un tiempo, ¿está bien? Descanse, voy a resolver unas cosas, pero regreso pronto. Nadie le va a molestar». Ella lo miró como quien quería agradecer, pero no podía. Mientras ella descansaba, Marcos se sentó en el bar de la gasolinera, pidió un café bien cargado y encendió un cigarro, cosa que intentaba evitar desde hacía unos meses. Miraba el movimiento de los otros camioneros, las tractocamiones que iban y venían, y pensaba en lo que estaba haciendo. Allí, con la taza rota en la mano, recordó todo lo que había perdido. Su hijo Luis era todo para él. Un muchacho listo, estudioso,
que soñaba con ser ingeniero. Tenía 18 años cuando murió. Iba a hacer un examen de admisión en motocicleta un domingo lluvioso. Un camión pequeño se pasó el alto y Luis ni siquiera tuvo oportunidad. Murió en el momento. Su exmujer Cynthia nunca lo perdonó. Dijo que él debió haber vendido la moto, que debió haber estado más presente, que era demasiado ausente. El dolor mató el amor y ella se fue sin mirar atrás. Desde entonces, Marcos nunca más se apegó a nadie. La carretera se volvió casa. Las gasolineras sus vecinos. Las llantas sus pies. El ronco del motor era su oración diaria. Pero ahora esa mujer, esa joven asustada que encontró en el monte, ella tocaba una parte del corazón que él pensaba que ya estaba seca. Al final de la tarde volvió al cuartito. Tocó la puerta con cuidado. «Soy Marcos. ¿Puedo pasar?» Escuchó un sonido afirmativo. Entró. Ella estaba sentada en la cama, los pies descalzos, abrazada a las rodillas. Lloraba en silencio, pero había menos pavor en la mirada. «Traje sopa. No sé si esté buena, pero está caliente». Ella la tomó con las dos manos y comenzó a tomar despacio. Después de algunos minutos de silencio, habló. Fue la primera vez que él escuchó su voz de verdad. «Mi nombre es Fabiana». Marcos tragó saliva. Esa voz era dulce, aunque quebrada, baja, pero firme. «Yo huí de un lugar, un cautiverio. Me encerraron, me golpearon, me vendieron». Ella comenzó a temblar de nuevo. Las manos no podían sostener más la cuchara. «Tranquila, tranquila, no necesita contar todo ahora», dijo Marcos, sentándose en la silla, la mirada fija en ella. Pero ella continuó. «Me prometieron un trabajo en una ciudad grande. Dijeron que era para cuidar a un niño. Llegué allá y me metieron dentro de una camioneta con otras muchachas. Nos quedamos días encerradas, nos quitaron nuestros documentos, nosotras éramos solo un número. Había hombres que iban allá a escoger, como si fuéramos mercancía. Yo logré escapar cuando uno de ellos se durmió borracho. Me escapé sin saber hacia dónde, pero me encontraron como venganza. Me amarraron allá en la carretera para morir». Ella comenzó a sollozar y entonces dijo la frase que cambió todo. «No me entregue a la policía, por favor. Ellos están metidos en esto también. Yo lo vi, yo escuché. Había policías con ellos. Si me entrega, me van a encontrar, y prefiero morir». Marcos sintió el estómago revuelto. «¿Está segura de eso, señorita?» Ella movió la cabeza llorando. «Se lo suplico». El camionero se levantó y fue hasta la ventana. Se quedó mirando los camiones pasar en la carretera, uno tras otro como hormigas de acero. Pensaba en lo que debía hacer. La cabeza le latía. Él era un hombre de la ley. Creía en el orden, en la justicia. Pero ¿qué pasaba cuando la justicia estaba podrida? «¿Y ahora qué, señor?», susurró para sí mismo. «Si la entrego, ella muere. Si la protejo, me convierto en el blanco». Se volteó hacia ella. «Fabiana, por ahora quédese aquí. Yo voy a cuidar esto. No sé cómo todavía, pero está bajo mi responsabilidad ahora». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, un hilo de confianza surgió allí. Marcos sabía que en ese momento ya no era solo él y el camión contra el mundo. Ahora tenía una vida consigo y eso cambiaba todo. Marcos siempre fue hombre de pensar antes de actuar. Pero esa mañana, mientras tomaba café amargo en la orilla del paradero Don Pedro, sentía el peso de una decisión que no podía postergar más. Fabiana dormía en el cuartito de la parte de atrás, agotada, con el alma hecha pedazos. Y él sabía que no podía dejarla allí, ni confiar en la policía, ni esperar nada más del sistema. Había solamente un lugar donde él confiaba de verdad. En el norte, en una región apartada, donde vivía su hermano mayor Francisco, un ex camionero que había colgado las llaves del camión algunos años atrás después de un infarto. Se había convertido en un pequeño agricultor sembrando plátano y criando gallinas de rancho. Un hombre justo, discreto, del tipo que sabía guardar secretos. Allá Fabiana estaría lejos de los ojos de quienes querían borrarla. Ese mismo día, antes de que el sol se ocultara, Marcos tocó la puerta del cuartito. «Señorita, prepare sus cosas, vamos a tener que rodar. Es lejos, pero yo sé dónde podemos estar en paz». Ella abrió los ojos muy grandes, vacilante. «Confío en usted», dijo bajito. Esas palabras golpearon a Marcos como un puñetazo en el pecho. Era la primera vez en años que alguien le decía eso. Subieron a la cabina del viejo Mercedes 1620 y él metió primera como quien firma un pacto con el destino.
La ruta sería larga. Seguirían por carreteras federales, cortando estados en dirección al norte, y de allí subirían por otras rutas hasta alcanzar los caminos del norte profundo. Un zigzag gigante con más de 2000 kilómetros. Pero Marcos conocía esas carreteras como las líneas de la palma de su mano. En la segunda noche de viaje, ya cerca de la región montañosa, Fabiana comenzó a soltarse un poco más. Nunca había andado en camión, dijo observando el cielo por la ventana con una media sonrisa. Entonces está teniendo la experiencia completa, miedo, cansancio y café frío, bromeó Marcos. Ella rió levemente y él se quedó en silencio, admirando ese sonido. Era la primera risa de ella desde que se conocieron. En ese instante, algo pequeño pero real comenzó a nacer entre ellos. No era amor todavía, era cuidado, era protección, era la sensación de que juntos había un pedazo de esperanza. En la mañana del tercer día, Marcos notó un carro negro en el retrovisor. Un sedán oscuro, vidrios polarizados, que parecía estar siempre demasiado cerca. Primero pensó que era coincidencia, pero después de 2 gasolineras seguidas en las que el carro se estacionaba por algunos minutos y después desaparecía, la alerta se encendió. ¿Ve ese carro allá atrás?, preguntó. Sí, respondió Fabiana ya temblando. ¿Lo reconoció? No estoy segura, pero mi corazón está disparado. Marcos apretó el volante. Ya había cargado mercancía robada sin saberlo, enfrentado a asaltos y bloqueos de bandidos. Pero ahora era diferente. Era una vida humana allí dentro, y no era cualquier vida. Era alguien que confiaba en él. Resolvió cambiar el plan. Tomó una entrada secundaria que subía por una sierra conocida como Sierra del Bambú. Estrecha, llena de curvas, poco usada por camiones. ¿Por qué no salimos de la carretera principal?, preguntó ella asustada. Porque si son quienes estoy pensando, nos están siguiendo, y si intentan agarrarme aquí, van a tener que jugar sucio. La subida era dura. El camión sufría en las velocidades. En una curva más cerrada, los frenos traseros chirriaron alto, y la caja se balanceó como si fuera a voltearse. Fabiana gritó. Marcos sostuvo firme. Relájese, Fabiana. Conozco este trecho igual que conozco el olor del diésel. Pero en el trecho final, la lluvia fina que comenzaba a caer complicó todo. La pista se puso resbalosa, y en un trecho donde la carretera se angostaba entre 2 barrancos, un camión pequeño viniendo en sentido contrario apareció de repente. Marcos intentó frenar, pero las llantas se deslizaron. El camión giró en la pista y terminó con la parte delantera metida en el barranco. Fabiana golpeó la cabeza contra el tablero y se desmayó. Todo quedó en silencio por algunos segundos. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo de la cabina y el ruido del motor todavía encendido atragantándose. Marcos gritó. «Fabiana, despierta, muchacha». Ella no respondía. La sangre escurría de la frente. Él se soltó el cinturón, se lanzó hacia ella y verificó los latidos. Estaban allí, débiles, pero vivos. Gracias a Dios. Cargó a Fabiana en brazos hasta fuera de la cabina, protegiendo su cuerpo de la lluvia. La recostó en un suelo de tierra, sacó el trapo del bolsillo y presionó contra la herida. Poco a poco, ella comenzó a abrir los ojos. ¿Está bien? Me duele, murmuró. Lo sé, pero pasó. Vamos a salir de esta. En ese instante, Marcos ya no era solo un camionero, era un protector, un guardián. Después del accidente, siguieron despacio hasta una gasolinera de orilla de carretera cerca de una ciudad mediana. Era un lugar sencillo, frecuentado por conductores más antiguos. El camión tenía daños leves, defensa torcida, faro roto, pero todavía andaba. Mientras Fabiana dormía en la litera de la cabina, Marcos fue a tomar un baño rápido. Necesitaba enfriar la cabeza. Al salir del baño, la noche ya había caído. El paradero estaba más vacío. Fue hasta la cafetería, tomó 2 tortas y una coca. En el camino de regreso al camión, una mano agarró su brazo por atrás. «¿Dónde está ella?», dijo un hombre de voz baja, con la cara semicubierta por una gorra. «Hazlo sencillo, viejo. Entrégala y vas a vivir unos años más». Marcos se volteó despacio, encarando al sujeto. Era un hombre delgado, con un acento del centro del país y ojos fríos. Yo creo que confundió de camión, compadre. No confundí, solo estoy dando un aviso. Marcos dio un paso hacia adelante. Yo también tengo un aviso. Si le pone un dedo encima a ella, lo entierro en el asfalto. El hombre sacó un cuchillo. Marcos, en un reflejo rápido, le dio un codazo en la cara. El cuchillo cayó al suelo. El sujeto intentó reaccionar, pero Marcos era más grande, más fuerte y estaba furioso.
Le dio 2 golpes secos, el segundo directo en la mandíbula. El hombre cayó desmayado en el suelo de grava. Algunos camioneros corrieron para ver qué estaba pasando. ¿Qué fue eso, Marcos? Intentaron asaltarme, respondió jadeando. Solo eso. Miró alrededor, tomó el cuchillo y lo lanzó al monte. Sabía que la cosa se había puesto seria. Ahora ellos sabían dónde estaban y estaban dispuestos a matar. Volvió al camión, encendió el motor y aceleró sin ni siquiera terminar la torta. Fabiana despertó con el ruido del arranque. ¿Pasó algo? Nada de qué preocuparse ahora. Vamos a salir de aquí. Ella lo miró por un instante. Gracias por protegerme. Marcos apretó los dedos en el volante. No sabía a dónde iba a dar todo esto, pero en ese momento todo lo que quería era ver a esa mujer viva y libre. Y tal vez, en el fondo, él también se estaba salvando. El cielo comenzaba a aclarar cuando Marcos detuvo el camión en una gasolinera sencilla a orilla de una carretera federal, ya en el norte profundo del país. Llevaban días rodando, durmiendo poco, siempre atentos, siempre desconfiados. Fabiana apenas comía y Marcos, aunque exhausto, fingía estar firme, como si fuera hecho de concreto. Pero por dentro el miedo lo corroía. Desde el ataque en la gasolinera, sabían que ya no estaban solamente escapando, estaban siendo cazados, y el problema no era solo el peligro allá afuera, era también el peso que cada uno cargaba por dentro. Fabiana estaba en el asiento del copiloto, mirando el horizonte mientras el sol subía despacio, tiñendo el cielo de naranja. El rostro de ella tenía marcas, pero también una belleza triste, serena, como quien ya vio el fondo del pozo y ahora miraba el mundo con ojos de quien no le debe nada más a él. Marcos apagó el motor, se pasó la mano por la cara y dijo: «Venga, vamos a tomar un café decente, necesitamos conversar». Se sentaron en una mesa aislada al fondo de la cafetería de la gasolinera. Era temprano y solo había 2 conductores cabeceando recostados en los bancos. Una señora sirvió el café con leche y 2 panes con mantequilla. Por algunos minutos comieron en silencio. Entonces Fabiana miró a los ojos de Marcos y dijo: «¿Usted cree en Dios, Marcos?». Él se recostó en la silla pensativo. «Ya creí más. Después de que perdí a mi hijo, dejé de conversar con él. A veces todavía hablo, pero es más reclamo que rezo». Fabiana asintió con una mirada comprensiva. «Yo nunca dejé de creer. Incluso cuando me metieron en ese cuarto oscuro, incluso cuando apagaban la luz y me dejaban 2 días sin comer, yo rezaba, pedía solo una cosa, que alguien me viera, que alguien me encontrara». Marcos apretó el vaso de plástico en las manos. «¿Y yo soy ese alguien?». Ella sonrió levemente con los ojos llenos de lágrimas. «Usted fue el único que me vio, Marcos. El único que se detuvo». Él bajó los ojos. Por fuera era rudo como todo camionero de los de antes. Por dentro estaba hecho pedazos. «Cuando mi muchacho murió, yo dejé de creer en la justicia. Yo era un hombre de carretera, honesto, trabajador, y aún así lo perdí todo. Pensé en dejarlo todo, pero seguí manejando porque no tenía nada más que hacer. Solo ahora lo entiendo. Tal vez estaba esperando este momento, esperando por usted». Ella sostuvo la mano de él por un instante. Fue rápido pero suficiente. «Lo que me hicieron no tiene perdón, Marcos, pero necesito seguir. Y si tengo que gritar, que sea alto. Si tengo que morir, que sea peleando. Solo no quiero esconderme más». Fue ahí que Marcos decidió. El café se enfrió en la taza, pero la sangre de él hervía. «Tengo un amigo periodista, buena gente. Recorre el país haciendo reportajes con camioneros. Conoce toda la maña. Si hay alguien que puede echar esto al aire sin morir en el camino, es él. ¿Confía en él? Es de la carretera. Y la carretera me enseñó a reconocer a un hombre bueno de lejos». Fabiana respiró hondo. «Entonces vamos». «Estoy lista». Siguieron viaje al final de la mañana. Marcos avisó al amigo Renato por una aplicación que usaban entre los camioneros. Mandó un audio rápido. «Compadre, tengo una bomba aquí. Grande. Necesito que me esté esperando en la ciudad grande del norte. Es cuestión de vida o muerte». Literalmente. Renato respondió en menos de un minuto. «Estoy aquí. Ven que lo resolvemos. Y ven armado de valor». La tensión aumentaba en cada gasolinera. Fabiana se ponía nerviosa siempre que alguien miraba por mucho tiempo en su dirección. Marcos notaba hombres hablando por celular.
intercambiando miradas rápidas. El carro negro ya no aparecía más, pero ahora el peligro parecía estar en todos lados. En una gasolinera cerca de una ciudad grande, un despachador extraño se acercó con una conversación demasiado amable. «Bonita la muchacha, jefe». «¿La lleva para dónde?». Marcos sonrió con la educación que solo los camioneros más viejos dominan, esa que esconde la rabia detrás de un apretón de manos. «La llevo hasta el fin del mundo. ¿Quiere venir?». El despachador rió, pero la mirada continuaba fija además. Marcos esperó a que cayera la noche para seguir el viaje. Cada parada era una ruleta rusa. Dormía con la navaja en el bolsillo y Fabiana dormía con el miedo pegado a la piel. En el trecho final de la carretera, ya a pocos kilómetros de la ciudad grande del norte, se detuvieron en la última gasolinera antes de cruzar la ciudad. La tensión estaba en el aire. Fabiana sentía como si la estuvieran observando. Entraron a la cafetería, pidieron jugo y un platillo preparado. Marcos notó a un hombre alto de gorra, parado cerca de la puerta, con el celular en la mano, mirando directo hacia ellos. «Vamos a salir de aquí», dijo Marcos levantándose. «¿Él está mirando?», susurró Fabiana. «Sí, y no es con hambre». Salieron despacio. El hombre los siguió con la mirada. Marcos apresuró el paso, subió a la cabina y encendió el motor. Fabiana ya temblaba. «Nos están siguiendo, ¿verdad?». «No importa. Ahora es demasiado tarde para regresar y demasiado temprano para rendirnos». Entraron a la ciudad grande cerca de la medianoche. El periódico donde Renato trabajaba quedaba en la parte de atrás de una radio pequeña, que también servía como productora de documentales sobre el México profundo. Cuando Marcos tocó el claxon 2 veces enfrente del portón, la tranca eléctrica se abrió. Renato apareció en el portón con gorra volteada hacia atrás y chaleco con cámara colgada. «No estabas bromeando, ¿verdad, desgraciado?». «Para nada», respondió Marcos. «Y ella tiene un infierno que contarte». Fabiana bajó del camión mirando todo con cautela. Era un mundo nuevo y la guerra apenas comenzaba. Renato los llevó a una sala cerrada, ofreció agua, comida y encendió la grabadora. Fabiana se sentó frente a la cámara y respiró hondo. «Cuando esté lista», dijo Renato. Ella miró a Marcos. Él asintió con la cabeza en silencio. «Me llamo Fabiana. Tengo 27 años y fui vendida como si fuera un costal de papas». La voz de Fabiana vacilaba en algunos momentos, pero los ojos no se desviaban de la cámara. Renato no creía solamente porque era periodista. Creía porque veía la verdad, el tipo de verdad que se ve en los ojos y en los temblores de la mano. Al final de la grabación, Fabiana bajó la cabeza y lloró. Marcos estaba de pie, recostado en la pared, los brazos cruzados, la mirada fija. «Esta mujer está viva de milagro», dijo. «Y si depende de mí, nadie más le va a poner un dedo encima». Renato apagó la cámara. Su voz vino firme. «Esto es una bomba y la voy a soltar». Al día siguiente, el video fue editado con cuidado y enviado a 3 periodistas grandes, amigos de Renato. En pocas horas, el reportaje ya estaba circulando en grupos de camioneros, sitios de noticias y redes sociales. Era imposible contenerlo. La verdad había salido de la sombra, pero el precio vendría rápido. En esa misma tarde, mientras Marcos y Fabiana se desplazaban hacia un refugio improvisado en las afueras de una ciudad pequeña, un carro oscuro cerró el camión a la altura de un trecho aislado de la carretera federal. «¡Agárrate!», gritó Marcos jalando el freno de motor. El camión derrapó. Fabiana golpeó el hombro contra el tablero. 2 hombres bajaron del carro con armas, rostros cubiertos, gritos. «¡Bájate del camión, desgraciada! Entrega a la muchacha o le prendemos fuego al camión con ustedes dentro». Marcos jaló la navaja del tablero, bajó gritando: «¡Vengan para acá entonces, bandidos!». Uno de los hombres le dio un golpe con la cacha del arma en la cara de Marcos. Él cayó al suelo con sangre escurriendo de la boca. Fabiana gritaba: «¡Marcos! ¡Marcos!». Los hombres avanzaron para arrancarla de la cabina. Pero ella ya no era más la mujer asustada del inicio de la carretera. Tomó la llave de cruz que Marcos mantenía entre los asientos y bajó del camión con ella en las manos. «¿Ustedes no me van a llevar de nuevo?». Acertó el brazo de uno de los hombres con fuerza. El grito de él resonó por la carretera. El segundo disparó al suelo, intentando intimidar. Marcos, aún herido, se levantó de un salto y le dio una barrida al que disparó. Los 2 rodaron en el asfalto. Fabiana pateó al otro, que cayó de espaldas. La pelea fue intensa, rápida, sucia.
Un disparo se salió y alcanzó a Marcos de refilón en el hombro. Él gritó tambaleándose. Fabiana, en pánico, lo sostuvo por los brazos. «Aguanta, te voy a sacar de aquí». Los bandidos huyeron corriendo, dejando el carro atrás. Fabiana arrastró a Marcos hasta la cabina. Manejó los primeros metros sola, llorando, gritando, temblando. En la primera gasolinera segura, pidió socorro. Marcos fue llevado a un hospital rural. La herida no era grave, pero la pérdida de sangre y el esfuerzo lo dejaron débil. «¿Manejaste mi camión?», preguntó él riendo, acostado en la camilla. «Manejé con miedo, pero manejé», respondió ella limpiándose la cara. «Me salvaste. Era mi turno». Marcos sonrió a pesar del dolor. «Ahora eres de la carretera, Fabiana». En la mañana siguiente, el país despertó con el rostro de Fabiana en los principales noticieros. Mujer víctima de trata de personas denuncia Red Nacional de Explotación con apoyo de policías, decía el encabezado. El video estaba en todos lados. Redes sociales, grupos de WhatsApp, portadas de periódicos en línea. La Policía Federal fue activada. La ministra de Derechos Humanos se pronunció. En pocas horas, una operación nacional fue iniciada con órdenes de aprehensión en 3 estados. El delegado citado en el testimonio fue arrestado. Otros 2 agentes fueron separados. La historia detuvo al país. Gente que nunca había mirado ese tipo de noticia ahora lloraba viendo el rostro de Fabiana en la televisión. Ella se había convertido en un símbolo. Una mujer marcada por el dolor, pero que encontró valor en la orilla de una carretera y en un camionero de corazón remendado. En el hospital, Marcos se recuperaba. Fabiana dormía en una silla al lado de la cama de él. Renato llegó con el periódico impreso en las manos. Mostró el encabezado. Camionero salva a mujer y ayuda a desmantelar esquema de trata de personas en el norte del país. Marcos rió rascándose la barba. Yo solamente paré para orinar, Renato. Pues orinaste directo en el avispero, mi amigo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió que estaba exactamente donde debía estar. Y en el rostro dormido de Fabiana veía no solamente el pasado, sino tal vez un futuro. El sol se escondía despacio detrás de los árboles altos de la región norte, tiñendo de dorado la tierra roja y las nubes espesas que anunciaban el inicio de la lluvia. La ciudad era pequeña, sencilla, rodeada de monte por todos lados, pero allí, en esa casita de madera en el interior de una región apartada, el mundo comenzaba de nuevo. Habían pasado poco más de 6 meses desde que todo sucedió. Desde que Fabiana fue encontrada en la orilla de la carretera, y Marcos, con su manera ruda y corazón calloso, decidió cambiar el rumbo de su propia vida al escoger no seguir adelante, sino detenerse. Marcos ahora caminaba más despacio. El brazo izquierdo nunca fue el mismo. La bala que lo alcanzó de refilón afectó los tendones y nervios. El médico dijo que todavía tenía suerte de haber salido vivo. Suerte, pensaba él, no era bien la palabra. Milagro, tal vez, o destino. Ya no manejaba largas distancias. El camión quedó en la cochera de la casa del hermano Francisco, que ahora era prácticamente vecino. A veces daba unas vueltas cortas, solo para sentir el ronco del motor, como quien recuerda un viejo amor. Fabiana vivía con él. Compartían la misma casa, pero no la misma habitación. Todavía no eran una pareja, pero eran algo más profundo de lo que las palabras podían definir. Compartían el silencio del final de la tarde, el café de la mañana, las cuentas de la casa y principalmente el pasado. Un pasado pesado, pero ahora cargado entre dos. Ella ahora trabajaba en una cooperativa local que acogía y daba apoyo a víctimas de violencia y explotación. Ayudaba a mujeres que habían pasado por cosas como ella, o peores. Era firme, empática, y cada historia que escuchaba, cada llanto que consolaba, era como un remiendo más en su alma. Cuando hablas con ellas parece que ya sabías qué decir antes de que abrieran la boca, dijo Marcos cierta vez mientras lavaba los platos de la cena. Ella rió. Es porque escucho con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Y yo que pensaba que el único sentido que servía era el olfato para llanta desgastada, respondió él, haciéndola reír más. Cierta mañana ella despertó con un café pasado en el momento. Vamos a dar una vuelta, solo tú y yo. ¿Para dónde? No sé, solo quiero carretera. Él sonrió. Eso era una invitación para un ritual y nadie entendía eso mejor que un camionero retirado. Subieron a la cabina del viejo Mercedes, ya con los asientos medio gastados y el olor característico de diésel antiguo y cuero viejo. Fabiana trajo una botellita con café, un recipiente con frijoles refritos y 2 bolillos. Marcos acomodó el espejo retrovisor, metió la velocidad con la mano derecha y dijo,
Lista. Siempre. Y partieron. No era una huida, no era miedo, era elección, era libertad. Rodaron por la carretera federal en dirección a una ciudad mediana. Después bajaron por caminos vecinales, cortando pueblitos, levantando polvo en la cara y viento en los cabellos. Se detuvieron para comer en un restaurante de carretera. Rieron con gente sencilla. Escucharon historias de otros camioneros y miraron, de manos tomadas sin darse cuenta, el río que cortaba el paisaje como una vena abierta en medio del bosque. La carretera ya no era enemiga, era testigo. Testigo de todo lo que vivieron, de lo que casi perdieron y de lo que renació allí entre ellos despacio, como las cosas buenas tienen que ser. Por la noche, detuvieron el camión en un mirador improvisado en lo alto de una colina. De allí veían el horizonte apagándose despacio. Fabiana abrió la puerta y se sentó en la orilla de la carretera, con los pies balanceándose en el aire. Marcos se sentó a su lado sin decir nada. Por un tiempo se quedaron solo escuchando el sonido de los grillos, el cantar distante de un pájaro nocturno, el motor enfriándose. ¿Crees que algún día todo esto va a dejar de doler?, preguntó ella mirando al cielo. Marcos se rascó la barba grisácea. El dolor no desaparece. Uno aprende a manejar con él en el asiento de atrás. De vez en cuando intenta agarrar el volante, pero entonces uno recuerda que todavía está en control. Ella sonrió emocionada. Gracias por haberme encontrado. Él miró hacia adelante, la carretera oscura perdiéndose en la negrura de la noche. Yo no te encontré. Fuiste tú quien me trajo de regreso. Silencio. Y allí, sin beso, sin promesa, pero con una verdad inmensa entre los dos, la noche selló un pacto de cuidado, de respeto, de un amor que no necesitaba correr, porque finalmente estaban en casa. En la mañana siguiente volvieron a la carretera de regreso al hogar. La radio tocaba una canción ranchera antigua. Fabiana dormía recostada en el vidrio, el cabello suelto bailando con el viento. Marcos, con la mano derecha en el volante y la izquierda apoyada, limitada, sobre la pierna, miraba la carretera con ojos de quien ya vio todo y sobrevivió. En el retrovisor, el cielo amanecía poco a poco. Él murmuró para sí mismo con una media sonrisa en los labios. Nunca pensé que detenerme para orinar fuera a salvar dos vidas, la de ella y la mía. Y siguió. Porque ahora, finalmente, la carretera también era hogar. Los meses siguieron pasando como kilómetros en la carretera, despacio pero constantes. La vida en la casita de madera se convirtió en rutina, pero no del tipo que aburre, sino del tipo que sana. Marcos había aprendido a aceptar que su cuerpo ya no era el mismo, que el brazo izquierdo limitado era un recordatorio permanente de que había peleado por algo que valía la pena. Fabiana, por su parte, se había convertido en un pilar para otras mujeres que llegaban quebradas a la cooperativa, buscando un pedazo de esperanza en medio del caos. Una tarde, mientras Marcos arreglaba la cerca del pequeño terreno que ahora cultivaban con verduras y hierbas aromáticas, Fabiana llegó de la cooperativa con una noticia. «Marcos, necesito contarte algo», dijo sentándose en el escalón de la entrada. Él dejó el martillo a un lado y se sentó junto a ella, limpiándose las manos en el pantalón. «¿Qué pasó?» Me invitaron a dar una plática en la capital del estado. Quieren que cuente mi historia a un grupo de funcionarios y organizaciones que trabajan contra la trata de personas. Marcos la miró con orgullo. Eso es bueno, ¿no? Sí, pero tengo miedo. Miedo de revivir todo eso frente a tanta gente. Miedo de no ser suficientemente fuerte. Él tomó la mano de ella entre las suyas, callosas y ásperas, pero cálidas. Fabiana, tú eres la mujer más fuerte que he conocido. No porque no tengas miedo, sino porque a pesar del miedo, sigues de pie. Y si necesitas que yo vaya contigo, yo voy. Aunque sea solo para estar sentado en la primera fila recordándote que no estás sola. Ella sintió las lágrimas subir, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. ¿De verdad irías? Hasta el fin del mundo si es necesario. 2 semanas después, Marcos y Fabiana subieron de nuevo al viejo Mercedes 1620. Esta vez no era una huida ni una escapada, era un propósito. El camión rugió al encenderse, como saludando a viejos amigos después de mucho tiempo. La carretera que tomaron era larga, más de 500 kilómetros hasta la capital del estado, pero para Marcos, manejar nunca había sido sobre el destino, sino sobre el viaje. Fabiana iba callada la mayor parte del camino, mirando por la ventana, preparando mentalmente lo que diría. Marcos respetaba su silencio, pero de vez en cuando ponía una mano sobre la de ella.
un gesto pequeño que decía todo lo que las palabras no podían. Llegaron a la capital al atardecer. La ciudad era grande, ruidosa, llena de movimiento, muy diferente a la paz del campo donde ahora vivían. Se hospedaron en un hotel modesto cerca del centro de convenciones donde sería la conferencia al día siguiente. Esa noche Fabiana no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en la ventana que daba a las luces de la ciudad. ¿No puedes dormir?, preguntó Marcos desde la otra cama. Sigo pensando en todas las muchachas que no tuvieron la suerte que yo tuve. En todas las que siguen ahí, encerradas, sin esperanza. Marcos se sentó en su cama. Y por eso vas a hablar mañana. Porque tu voz puede ser la esperanza de alguien más. Porque alguien ahí afuera necesita escuchar que sí se puede salir, que sí se puede sobrevivir. Ella asintió secándose las lágrimas. Tienes razón. Esto no es por mí. Es por ellas. Al día siguiente, el salón estaba lleno. Había funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales, periodistas y activistas. Cuando Fabiana subió al estrado, las manos le temblaban, pero su voz salió firme. Buenas tardes. Mi nombre es Fabiana y hace 8 meses yo estaba amarrada en la orilla de una carretera esperando morir. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba casi. Durante 20 minutos, Fabiana contó su historia. No omitió detalles, no endulzó la realidad, habló del terror, de la humillación, de la desesperanza. Pero también habló de Marcos, el camionero que se detuvo cuando nadie más lo hizo. Habló de cómo un acto de compasión puede cambiar no solo una vida, sino 2. Si estoy aquí hoy no es solo porque sobreviví. Es porque alguien decidió ver mi humanidad cuando otros solo veían mercancía. Y si mi historia puede inspirar a una sola persona a hacer lo mismo, a detenerse, a mirar, a ayudar, entonces todo lo que pasé tendrá sentido. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. Marcos, sentado en la primera fila como había prometido, la miraba con una mezcla de orgullo y amor que él mismo apenas comenzaba a reconocer. Después de la conferencia, varias mujeres se acercaron a Fabiana. Algunas eran sobrevivientes, otras trabajaban con víctimas. Todas querían agradecerle por su valentía, por poner voz a lo que muchas callaban. Una mujer mayor, con el rostro marcado por los años pero con ojos bondadosos, se acercó a Marcos. «Usted es el camionero, ¿verdad?» «Sí, señora». «Gracias por no ignorarla. Gracias por ser diferente». Marcos no supo qué responder. Solo asintió sintiendo un nudo en la garganta. En el viaje de regreso, Fabiana iba diferente. Había algo en su postura, en su mirada, que hablaba de liberación, como si al contar su historia públicamente hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía mucho tiempo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcos. «Ligera». «Por primera vez desde que pasó todo, me siento ligera». Él sonrió. «Te queda bien». Hubo un silencio cómodo entre ellos, solo el ronroneo del motor acompañándolos. «Marcos», dijo ella después de un rato. «¿Sí? Yo creo que me estoy enamorando de ti». El camión se tambaleó levemente cuando Marcos, sorprendido, ajustó el volante. No esperaba esas palabras, no de esa manera, no en ese momento. «Fabiana, yo...» «No necesitas decir nada ahora, solo necesitaba que lo supieras. Porque por primera vez en mi vida no tengo miedo de sentir. No tengo miedo de ser vulnerable con alguien. Y eso es gracias a ti». Marcos sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no era dolor. Era algo que había olvidado que existía. Esperanza. «Yo también», dijo finalmente con voz ronca. «Yo también me estoy enamorando de ti. Tal vez lleve meses sintiéndolo, pero tenía miedo de arruinar lo que tenemos». «No lo vas a arruinar. Lo vamos a construir juntos». Esa noche, cuando llegaron de regreso a la casita de madera, algo había cambiado entre ellos. No era dramático, no era repentino, pero era real. Se sentaron en el porche, mirando las estrellas que brillaban en el cielo despejado del campo. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Marcos. «Yo pasé años manejando por todo el país, buscando algo sin saber qué era. Y resulta que lo que buscaba estaba esperándome en la orilla de una carretera, en medio de la nada. Tal vez no estaba en medio de la nada.
Tal vez estaba exactamente donde tenía que estar para que nuestros caminos se cruzaran. Él la miró y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus emociones se mostraran completamente. Fabiana, yo perdí mucho en esta vida. Perdí a mi hijo. Perdí mi matrimonio. Perdí la fe. Pero encontrarte a ti me hizo entender que a veces perdemos cosas para hacer espacio para algo mejor. No mejor porque sea más fácil, sino porque tiene más sentido. Ella recostó la cabeza en el hombro de él. Yo también perdí mucho. Perdí mi inocencia, mi confianza. Casi pierdo mi vida. Pero me encontraste tú, y me ayudaste a encontrarme a mí misma de nuevo. Se quedaron así, en silencio, mientras la noche los envolvía. No necesitaban más palabras. Habían encontrado algo que ambos pensaban que estaba perdido para siempre. Una segunda oportunidad. Los meses se convirtieron en un año. Marcos y Fabiana se casaron en una ceremonia pequeña, con solo algunos amigos cercanos y el hermano Francisco como testigo. No hubo gran fiesta, no hubo lujos, pero hubo amor genuino y abundante. El viejo Mercedes 1620 quedó estacionado en la cochera, pero de vez en cuando, en los fines de semana, Marcos y Fabiana salían a dar vueltas sin destino fijo. La carretera había dejado de ser un lugar de trabajo o de escape para convertirse en un recordatorio de cómo sus vidas se habían entrelazado. Fabiana continuó su trabajo en la cooperativa, ahora como directora. Bajo su liderazgo, ayudaron a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas. Marcos se convirtió en voluntario, usando su experiencia de carretero para enseñar a mujeres jóvenes a manejar, dándoles una herramienta más para su independencia. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín que ahora rodeaba la casa, Fabiana se detuvo y miró a Marcos con una sonrisa misteriosa. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Estoy embarazada». Marcos dejó caer la pala que tenía en las manos. Por un momento no pudo moverse, no pudo hablar. Los recuerdos de su hijo Luis vinieron como una avalancha, pero esta vez no traían solo dolor, traían también la promesa de una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Estás segura? Fui al médico esta mañana, 3 meses. Él la tomó en sus brazos, cuidadoso de no apretarla mucho, y comenzó a llorar. Eran lágrimas de alegría, de redención, de gratitud infinita. «Vamos a ser padres», susurró. «Vamos a ser padres», repitió ella, también llorando. Esa noche, sentados de nuevo en el porche bajo las estrellas, Marcos pensó en todo el camino recorrido, en las pérdidas, en el dolor, en la oscuridad que parecía interminable. Pero también pensó en cómo un simple acto de detenerse, de mirar, de ayudar, había cambiado no solo la vida de Fabiana, sino también la suya. «¿Sabes qué voy a decirle a nuestro hijo cuando crezca?», dijo Marcos. «¿Qué?». «Le voy a decir que su mamá es la mujer más valiente del mundo, y que su historia comienza en una carretera oscura, donde la esperanza parecía perdida, pero donde el amor encontró la manera de florecer». Fabiana sonrió tomando su mano. «Y yo le voy a decir que su papá es el hombre que me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, hay gente buena en el mundo, gente que se detiene cuando otros siguen de largo». 6 meses después, nació una niña sana y hermosa. Le pusieron Esperanza porque eso era exactamente lo que representaba. La esperanza de que siempre hay luz después de la oscuridad, de que siempre hay una segunda oportunidad, de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Marcos, ahora con casi 55 años, miraba a su hija dormir en la cuna que él mismo había construido. Su brazo izquierdo todavía limitado, pero su corazón rebosante. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», le dijo a Fabiana mientras ella amamantaba a la bebé. «La vida rara vez va según nuestros planes, pero a veces, solo a veces, termina siendo mejor de lo que jamás imaginamos». Los años pasaron. Esperanza creció fuerte y curiosa, rodeada del amor de sus padres y la comunidad que los había acogido. Cuando tenía edad suficiente, Fabiana y Marcos le contaron su historia, sin omitir los detalles difíciles, porque querían que entendiera la importancia de la compasión, del valor, de nunca ignorar a quien necesita ayuda. El viejo Mercedes 1620 finalmente dejó de funcionar cuando Esperanza tenía 7 años.
Pero en lugar de venderlo como chatarra, Marcos lo conservó en la cochera, como un monumento a todo lo que ese camión había presenciado, a todos los kilómetros de dolor y redención que había recorrido. Una tarde, Esperanza entró a la cochera y encontró a su padre sentado en la cabina del viejo camión, con los ojos cerrados, una sonrisa en el rostro. «Papá, ¿qué haces?» «Estoy recordando, mi amor». «¿Recordando qué?» «La noche que encontré a tu mamá. La noche que cambió nuestras vidas». Esperanza subió a la cabina y se sentó en el asiento del copiloto, el mismo donde Fabiana se había sentado esa primera noche, asustada y rota. «Mamá dice que eres su héroe». Marcos rió suavemente. «Yo no soy ningún héroe, hija. Solo soy un hombre que hizo lo correcto en el momento correcto. Pero eso es exactamente lo que hace a un héroe, papá. No hace falta tener superpoderes. Solo hace falta tener buen corazón». Él la miró con ojos llenos de amor y orgullo. Esta niña, fruto del amor que nació en las circunstancias más improbables, era la prueba viviente de que la bondad siempre vale la pena. Esa noche, durante la cena, Fabiana miró a su familia, su esposo con canas en la barba y arrugas en el rostro que hablaban de una vida bien vivida, y su hija, llena de vida y promesa. Se dio cuenta de que había recorrido un camino largo y doloroso, pero que cada paso la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. «¿En qué piensas?», preguntó Marcos. «En que somos muy afortunados». «Lo somos», coincidió él tomando su mano. Esperanza, que había heredado la intuición de su madre y la ternura escondida de su padre, sonrió y dijo: «Cuando sea grande quiero ayudar a la gente como ustedes lo hacen». Fabiana sintió el corazón expandirse en su pecho. «Y lo harás, mi amor. Ya lo estás haciendo solo con ser quien eres». Pasaron muchos años más. Marcos y Fabiana envejecieron juntos, trabajando incansablemente en la cooperativa que ahora llevaba el nombre de Esperanza en el Camino, en honor a su hija y a su historia. Ayudaron a miles de mujeres a reconstruir sus vidas, y cada una de esas historias de éxito era un recordatorio de que el cambio es posible, de que nadie está demasiado roto como para ser reparado. Cuando Marcos cumplió 70 años, su salud comenzó a declinar. El cuerpo que había soportado décadas de carretera, que había peleado por lo que amaba, finalmente comenzaba a cansarse, pero su espíritu permanecía fuerte. Una tarde, acostado en la cama con Fabiana a su lado, y Esperanza, ahora una mujer adulta y madre ella misma, sosteniendo su mano, Marcos sonrió. «No tengo miedo», dijo con voz débil pero clara. «Lo sé», respondió Fabiana con lágrimas en los ojos. «Has vivido una vida buena. La mejor vida. Y todo porque decidí detenerme esa noche. Todo porque te encontré». «No», dijo ella suavemente. «Nos encontramos. Y nos salvamos mutuamente». Marcos cerró los ojos, todavía sonriendo. La carretera fue larga, pero valió cada kilómetro. Fueron sus últimas palabras. Murió en paz, rodeado de amor, sabiendo que su vida había tenido significado, que había hecho una diferencia. En su funeral asistieron cientos de personas. Camioneros que lo habían conocido en sus años de carretera, mujeres que había ayudado a través de la cooperativa, amigos, familia. Todos con historias de cómo Marcos había tocado sus vidas de alguna manera. Fabiana, aunque devastada por la pérdida, encontró consuelo en saber que el legado de Marcos viviría para siempre. No solo en los recuerdos, sino en cada vida que habían tocado juntos, en cada mujer que habían ayudado a liberar, en cada sonrisa que habían provocado. Años después, cuando Fabiana también partió, a la edad de 82 años, fue enterrada junto a Marcos. En su lápida grabaron las palabras que mejor resumían su historia. Dos almas perdidas que se encontraron en la carretera, unidos por el destino, salvados por el amor. El viejo Mercedes 1620, que había permanecido en la cochera todos esos años, fue donado a un museo de transporte donde se convirtió en parte de una exhibición sobre héroes anónimos. Junto al camión había una placa que contaba la historia de Marcos y Fabiana. Una historia que inspiró a generaciones a nunca ignorar a quien necesita ayuda, a siempre detenerse, a siempre mirar, a siempre cuidar. La cooperativa Esperanza en el Camino continuó su trabajo bajo el liderazgo de la hija de Marcos y Fabiana, quien dedicó su vida a honrar la memoria de sus padres ayudando a otros. Y así la historia que comenzó en una carretera oscura, con un camionero cansado que se detuvo para orinar y encontró una mujer amarrada esperando morir, se convirtió en un legado de esperanza, amor y redención que tocó miles de vidas. Porque a veces,
Las historias más extraordinarias comienzan con los actos más ordinarios. A veces, un simple momento de compasión puede cambiar el mundo. Y a veces, las carreteras más solitarias llevan a los destinos más hermosos. Esta es la historia de Marcos y Fabiana, una historia de dolor y supervivencia, de pérdida y encuentro, de oscuridad y luz, una historia que nos recuerda que siempre, siempre vale la pena detenerse cuando alguien necesita ayuda, porque nunca sabes cuándo un simple acto de bondad puede salvar no solo una vida, sino dos.